Miércoles Millennial. Pues regresamos con nuestro segundo bloque de la noche, con la tradicional mesa del miércoles millennial, que por cierto está cercana a cumplir 2 años. Es Al correcto. aire. Y está con nosotros Camila Oriarda Aguirre, de La Salle. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. María Torres, de La Ibero. Hola, Emilio, muchas gracias. Y nos acompaña Ana Villagrán, de Hola, la UNAM. muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ustedes. Pues bueno, el tema de la noche, el tema de la semana, el tema del año, yo me gustaría pensar, es la posición que han arrebatado, por fortuna, las mujeres en la vida pública de México. Mencionaba yo hace algunos días, y me gustaría con eso iniciar el debate, que la única sustancia que hay en la política en México hoy en día es lo que han puesto las mujeres al centro del debate. Nos acompaña, para el público que nos escucha, 3 mujeres que pues sé que han estado presentes en la lucha feminista y pues no solamente han estado presentes, sino además están haciéndose de estos espacios institucionales, académicos, en los medios de comunicación, pero sobre todo los públicos, en la calle. Ana, ¿por qué no nos platicas un poco tu testimonio, tu opinión? Y pues empezamos el debate. ¿De cómo lo vivimos? La verdad yo creo que fue una marcha que definitivamente nos marcó a todas. Vivimos, o sea, tú llegabas al Monumento de la Revolución y simple y sencillamente no te podías mover. No Literal. cabíamos una. Y tú observabas mujeres de todo tipo, de todas las edades, de todos los estilos, pero todas compartíamos algo. Lo que yo he dicho en otras mesas en las que he participado es que creo que nos unió una solidaridad y una fuerza que creo que hoy cada mexicana que participó, las aproximadamente 350,000 mujeres que estuvimos ahí y no 80,000 como señaló la jefa de gobierno, Claro. creo que compartimos eso de saber que la mujer de adelante, la de atrás, la de al lado, había sufrido el mismo tipo de violencia que una misma. Y que por primera vez en esta historia las mujeres no tenemos que quedarnos calladas y que por fin podemos estar saliendo a denunciar y creo que por fin estamos viviendo la posibilidad de un cambio y un cambio real en la vida cotidiana de las mujeres. Claro. Entonces, así fue como lo vivimos, salvo uno que otro caso de violencia que sí se observaron, que sabemos que son parte de las marchas, aunque desearíamos que pronto tengamos como marchas en orden y marchas que no llamen a un país que sin violencia, con violencia. Claro. Creo que fue algo increíble y espero que se repita muchísimas veces más. Aún así, aunque hubo violencia desde Sí. donde yo lo viví y que yo tuve la fortuna de estar en el contingente con Yuriria, por alguna Sí. coincidencia de la Nos vida, llegaron algunas fotos. desde donde yo lo viví, en el momento en el que hubo violencia justo frente al hemiciclo a Juárez, que había mujeres aventando cosas hacia las mujeres desde antes, policías que empezó nos desde el Monumento de la cuidaban. Revolución. Sí, pero ese fue el que me tocó vivir a mí, por ejemplo. Las mismas personas que estábamos en la calle Gritábamos sin violencia, gritábamos por sin supuesto. violencia y además hubo gente que se paró frente a las policías a defenderlas, a decir, esa no es la manera y no te están haciendo nada. ¿No? O sea, eran mismas mujeres policías las que nos estaban cuidando. Entonces, era la misma frase de me cuidan mis amigas, ¿no? Entre mujeres nos cuidamos. Ese sentimiento y esa agresión sí fue desmesurada, ¿no? Bueno, o sea, pero más allá de ello, yo creo que cada quien la vivió a su forma. Claro. A mi perspectiva, las mujeres que llegaron a realizar actos de violencia, quizás piensan, no justifico que la violencia sea un medio, pero pues la verdad es que también ya estamos hartas. Completamente. De que hemos hecho por medios pacíficos intentar acercarnos al gobierno, intentar acercarnos a las mesas de diálogo y pareciera que esto es un chiste. O sea, nos hemos representado en bailes, canciones, intentado hablar en diálogos de foro. O sea, Y parece que es una burla. Exacto. Y se lo toman a chiste. sí. Pero al final de cuentas no nos tendríamos que estar cuestionando que realmente las y los que toman las decisiones tendrían que estar tomando esta causa como propia. Y no Completamente. observamos hoy un presidente que prefiere señalar a los medios y decir, Claro. ¿por qué le dieron tanta cobertura a la marcha feminista Pues, ¿cómo en que por lo qué? que mi O lucha sea, democrática no ¿no le han dado? entiende? Es decir, yo creo que hoy, o sea, lo que importa hoy es qué sigue después de esto. Claro. Ya vivimos una marcha histórica, ya vivimos el paro en el que casi 60 millones de mexicanas formamos parte así en todo el En país, todo el ¿no? país. Sí detuvimos la economía. Claro. Sí hicimos un cambio en Se la educación, logró. en los hospitales, en los bancos, en muchísimos espacios públicos se notó. Pero ¿y qué sigue ahora 10 de marzo, 11 de marzo? Exactamente. ¿Para dónde vamos? Va a haber cambios educativos justamente en nuestras universidades, va a haber cambios en los protocolos con los policías, es decir, las mujeres, ¿cómo vamos? ¿Qué pasa Sí, cuando ¿qué es ahora después? tienes un acto de violencia? Porque solamente el 8 de marzo, el día que estábamos marchando, mataron ese día a 9 Claro, mujeres en claro. el país. Sí, la Incluida estadística a sigue. Nadia, compañera de la Universidad Iberoamericana en León,
Claro. Entonces, todas marchando por que no pasara eso y una de nuestras compañeras fue Pasa el día. asesinada ese día, mientras nosotras marchábamos en el contingente de la Ibero. O sea, Ahora, me interesaría platicar sobre el impacto político que tiene esta movilización histórica en México. Yo lo decía en un principio y creo que es una reflexión interesante que hoy la única causa que ha movido a la discusión política y digamos, ha quitado el norte de la brújula es esto y me parece fantástico. Pero, ¿qué sigue? Más allá de qué sigue en la vida pública, ¿qué sigue en la política, institucionalmente, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, o sea, primordialmente es quitar la idea de que esto es un complot contra el gobierno con la intención de demostrar Feministas que groseras y exactamente, conservadoras. que los partidos Conservadoras. políticos Que las contrarios están en conservadoras. contra del gobierno. Claro. Primero, y quitar la idea de que esto viene por un ámbito neoliberalista. O sea, Sí, sí, sí. no, viene Nada más que desde tu educación, tu casa y empezar por ahí. Claro, claro. Ana, ¿tú qué opinas? Yo creo que, o sea, tenemos que concentrar también el debate como en toda, o sea, cómo cada instancia, cómo cada nivel de gobierno va a hacer suyo el discurso feminista. Claro. O sea, cómo lo vamos a llevar, por ejemplo, a las aulas. Ahorita cuando me estaba preparando para la mesa vi como las 5 acciones que ya el rector de la UNAM, Enrique Graue, de manera, yo creo que, no sé, súper bien, ya presentó para luchar contra esta violencia que vivimos y que han llegado a vivir muchísimas alumnas. Claro. Por ejemplo, en el punto número 5 dice incorporar asignaturas con perspectiva de género a cada licenciatura. Eso Si debe ese- ser si un ese- eje si eso no es una transversal. acción, Sí, por sí, sí, supuesto, sí, sí, fundamental, claro. no sé qué lo es. Y esto tendría Claro. que estarlo imitando cada gobernador, cada Claro. diputado, cada alcalde, cada persona con autoridad en este país tendría que estar haciendo suya la causa feminista. 100%. Estoy 100% de acuerdo. María, ¿tú qué opinas? creo que no tenemos que soltar justo para que esto de verdad permee, ¿no? Desde las denuncias, que es no te creo, o ay, ajá, o fue tu culpa. Desde ahí, desde las casas, ¿no? Donde se forman los primeros machitos, ¿no? Desde las escuelas, que es donde se refuerza este poder, entre comillas, que tienen los hombres o esto, corres como niña o lo que sea, ¿no? Todos estos micromachismos que hemos internalizado y que hemos vuelto normales, otra vez entre comillas. Claro. Todo eso tiene que permear y no tenemos que soltar. Tiene que darles miedo la voz que ahorita logramos tener las mujeres. Esa fuerza, esa valentía, todo esto que hemos ido avanzando, cómo va a permear en el sistema. Y eso depende completamente también de nosotras, de seguir insistiendo. Con todo esto que venimos haciendo desde la marcha del 8, hay que seguirlo haciendo y hay que seguir exigiendo y hay que seguir marchando si es necesario, seguir moviéndonos por todos lados desde nuestras universidades. Por ejemplo, hoy en la Ibero se hizo un tendedero de acusa a tu agresor, Sí, sí, sí. se hizo un altar a Nadia, se hizo un momento de silencio en su honor. O sea, desde donde nosotros estamos, ¿cómo vamos a exigir que esto cambie? Claro. ¿No? Para que de verdad permee en la vida política de nuestro país. Y ahora, el impacto y la consecuencia ideológica al futuro de la sociedad mexicana tendrá que ver también con cómo los hombres nos relacionamos con las mujeres. Se me hace eso un debate interesante. Desde hace varias semanas, gracias a la discusión en el circuito del Twitter, Pablo Rendón y yo, a raíz también de unas mesas que tuvimos aquí, posteriores al feminicidio terrible de Ingrid Escamilla, comenzamos a hacer círculos de discusión entre hombres sobre qué debe de ser el futuro de la masculinidad en México. Pero a mí me gustaría escuchar a las mujeres, ¿no? ¿Cuál debe de ser el futuro de la masculinidad en México? Porque va a existir. Aquí estamos nosotros. ¿Qué papel nos toca hacer? Pues creo que les toca reconocer su papel en el problema, ¿no? No es solo la idea de las mujeres de todo mundo nos está agrediendo, porque no es el caso, no todo mundo, pero sí hay agresores y los hombres tienen que reconocer su parte en el problema, ¿no? Decir, ok, tal vez yo nunca, no sé, como hombre he violado a una mujer, pero sí le chiflé Has a formado alguien. parte de, Claro. de alguna clase Exactamente. de acoso. Claro. O por me supuesto. burlé de mi compañero que corría más lento diciéndole, eres una niña. Claro. ¿No? O sea, desde ahí está siendo parte del problema. Entonces creo Claro. que la primera parte es reconocer que de una u otra manera ha sido parte del problema, ha sido parte de generar esta violencia de género. Claro. Sí, yo creo que Ana. lo más valioso es que
estamos visibilizando todo lo que vivimos las mujeres, porque muchas veces cuando tú te atreves a decir, a relatar cómo fue tu día, desde que salí de mi casa, mi vecino, y cuando me subí al metro, y cuando me bajé, y cuando llegué al salón de clases, y después llegué a la oficina, y entonces me dijeron y me hicieron sentir, y entonces, y bla, bla. Y entonces ya solo en un día, ¿cuántas historias de violencia te callaste y de la que fuiste parte? Entonces, visibilizar esto es como increíble. Y esto de las masculinidades me parece increíble, porque yo creo que en este término el discurso radical no va, porque si un hombre es parte del problema, también tiene que ser parte de la solución. Entonces tenemos que empezar a formar generaciones de mexicanos que se asuman como feministas, pero justamente en esta perspectiva de que todas y todos tenemos que lograr el cambio. Esto no puede estar, además no puede estar, o sea, no nos lo pueden dejar solo como tarea a nosotras, ¿no? Claro. Sí, claro. De voladísima, Camila, por favor. Dime. Pues que igual, o sea, dentro de las instituciones es fundamental que incluso entre tus propios maestros empiecen a contribuir a que el ser humano en general empiece a tener una perspectiva diferente de la vida y a ver esto como un problema que nos involucra a todos, no solo a mujeres, también es parte del agresor. Claro. El patriarcado cansa. Emilio Guerra, qué bien lo hiciste. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Y la verdad, muy interesante todo lo que estuvieron diciendo. Yo creo que de este tema podríamos seguir hablando y hablando y hablando todos los días, todas las semanas más. Tenemos que seguir hablando todos los días, todas las semanas, ¿no? El tema de la lucha de las mujeres, el tema del combate a la violencia terrible que se está ejerciendo en nuestro país en contra de nosotras. Pero sí hay otras emergencias que nos ocupan. El tema coronavirus hoy, particularmente hoy, está enfrentando un momento muy crítico en el mundo entero. Desde Angela Merkel, ya lo decían todos al principio del programa, ustedes los escuché, pero Angela Merkel diciendo que 2/3 partes de su población seguramente tendrá coronavirus. Donald Trump diciendo que pues, mejor cierran los vuelos a Europa durante un mes. Hasta el 30 de ¿no? abril, Al ¿no? menos. España también asumiendo que su pico de contagios se está elevando. Italia ya cerró fronteras. Italia bajó la cortina, ¿no? Sí. Cerró el changarro y dijo, ahorita que resolvamos esto, a ver qué onda. Entonces, mejor nos vamos, ¿les parece? ¿No? Por oportunidad periodística que tenemos que hablar de este tema. México, ¿qué onda? Ya tiene estos 12 casos confirmados. Mucho se ha dicho en redes que está sospechosamente bajo el número de casos confirmados en México, pero también se ha argumentado, y no tenemos por qué no creerlo, que los expertos de H1N1 que enfrentaron esta terrible pandemia también en su momento, pues son quienes están haciendo cargo. Yo celebro que por primera vez este gobierno no esté diciendo fuchi guácala la gente del pasado, y al contrario, que esté abrazando a los que en el pasado ya lidiaron con una crisis de este tipo. Entonces, por ahora celebro que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no esté tirando ajos y cebollas a las pasadas administraciones y que esté recuperando a la gente que sí sabe cómo lidiar con esta crisis. Claro. Ahora bien, esa puede ser una explicación. Las otras, ¿quién sabe? Yo creo que el presidente está esperando a ver cómo se desenvuelve el caso aquí en México. Porque el tema es que presupuestalmente no estamos preparados. Claro. Y la otra, tuvimos por lo menos 3 meses que dejamos pasar, en donde nos pudimos haber anticipado todo lo que pasaba. Y entonces, ¿qué ocurrió con 3 meses donde la gente que entraba al país y que venía de Europa y de muchos países donde ya había habido contagios, pasó por el aeropuerto como Juan por mi casa sin ninguna revisión? O sea, porque de nada nos servía que los que estuvieran preparados y protegidos era el personal del aeropuerto, si ni siquiera les hacían pruebas. No existían protocolos de seguridad. No. Y entonces, ¿qué va a pasar? No sé si los gobiernos estatales también están preparados para algo así. Yo creo que si esto se pone feo, nos vamos a espantar mucho. Pues yo escuchaba al jefe de la oficina de la presidencia decir que hay un plan B del rescate económico, etcétera, etcétera. Más bien es un ajuste presupuestal porque están gastando mucho dinero en cosas que no han tenido. Sociales. Sí, a Roma. Han gastado mucho dinero en cosas que pues no han tenido la rentabilidad que habían pensado. Frívolas. Y además, pues el fondo que se debió haber utilizado para este tipo de emergencias y contingencias también ya lo tienen ya a la mitad, a la mitad del fondo. Ya se Entonces, chiflaron la mitad, hijo. Además del problema sanitario y administrativo suyo, previo. Ajá. Hay un tema presupuestal y de ejercicio digamos, de los recursos públicos que no creo que vaya a haber dinero que alcance para contener esta crisis.
El otro tema, ¿no? Y por supuesto tiene que ver con ello. ¿Debería México ya tomar estas medidas poco extremas como las que están tomando otros países? A pesar de que en efecto no tenemos todavía, no entramos al momento en el que se van a disparar los casos, que todos los países han mostrado ese comportamiento, Claro, ¿no? claro. Hay un día que de repente en una ventana de 2 o 3 días, ¡pum!, se dispara, ¿Quién ¿no? sabe? Quizás sí ya está ahí más y no Quizá están ya estamos notificados. ahí. Yo creo que hay Nada un más problema de otros datos. diagnóstico. Sí. Completamente. Lo Sí, sí, discutimos hace un par de semanas. Yo Sí, creo sí. que el problema real y central, nuclear, es que hay un problema de diagnóstico. Es sospechosísimo que tengamos tan pocos casos de coronavirus. Bueno, asumiendo que no, pon tú que todo lo que ha sido hecho en tiempo y forma y que de veras sí tenemos contabilizados los verdaderos contagios y los otros casos han dado negativo, pon tú. Estaríamos ante, ¿no?, la próxima, ¿no?, lo que sigue en México, como en tantos otros países, es porque así ha demostrado comportarse este Claro. virus. Sí, o sea, exacto. estamos frente al despegue. Sí, es que sí, como ¿no? vimos Al una despegue. crisis que pasó de esta transición de la terrible decisión de desaparecer el Seguro Popular Además, para empezar con esta cosa exacto. del INSABI que de plano no termina de arrancar ¿Qué y que cosa es todos esa? los Sí, días sí. estamos escuchando testimonios de gente que se está muriendo en los hospitales del país. Yo no entiendo porque qué no hay estamos recursos. esperando porque, o sea, si ahorita estamos en crisis y si entonces de repente la Nos cae la enfermedad otra despeja, crisis. ajá, O sea, la evoluciona, realidad ¿qué es vamos a que hacer? se ha alegado muchísimo que el gobierno tiene los medios y estamos súper preparados desde hace 2 semanas que supuestamente están en estas pláticas informativas al público, pero, o sea, analicémoslo y realmente no existe el presupuesto para lidiar con esta crisis. Es momento, yo creo que del gobierno tome el asunto en sus manos y tome medidas drásticas. Tome Ahorita que dinerito no de hay. donde lo De había donde puesto, lo había y puesto. Exactamente. Y lo ponga regrese a donde su lo tiene lugar. que poner ahorita frente a una emergencia, ¿no? La cancelación de eventos masivos, por ejemplo, el Vive Latino. No, Sí, no. yo ¿no? creo que, o sea, yo todo el creo mundo que estaba son... feliz de que haya Vive Latino. Quizás no vayan a estar felices cuando Cuando todos de están repente, enfermos. exacto. Pues es que No, yo creo que son- nos aligeramos mucho con tantos temas en la agenda, de repente se nos olvidó el coronavirus. Claro. Porque este tema pues estaba en boca de todos hace una semana, después ya se nos vino todo este tema de la marcha feminista y también el concierto que hizo la jefa de gobierno el fin de semana, o sea, como que de repente a todos se nos olvidó. ¿Fuimos irresponsables por marchar? ¿Fuimos irresponsables? No. No. Arriesgadas quizás, pero no responsables, ¿no? Ok. Digo, no podía dejar de hacer la pregunta. No, Claro. Pues además en un momento en el que no estábamos tan informados, parecía que aquí en México eso no estaba Informados pasando. hemos estado siempre, nada más ¿no? que estábamos muy ganosas de marchar. Además, Exactamente. Esa es otra también. cosa, ¿no? Y Bueno, que pero en Italia hasta marcharon con Asume. cubrebocas. Así que eso pudimos te haber puedo hecho. decir. deberíamos haber Pero ya no prevenido había esa cubrebocas, situación. en las farmacias se agotaron. Ya no apenas hay. este tema, o sea, apenas se registró el primer caso, las farmacias se agotaron, ¿no? Tú intentabas... Y eso también es un También- problema, porque entonces todo el mundo usando su cubrebocas y tal vez no de la manera correcta, porque si lo tocas ya necesitas cambio. Y los hospitales, que son las personas que son los que más lo necesitan, porque se enfrentarían directo a los casos, no tienen cubrebocas, también genera otro problema. Bueno, no han cancelado el Vive Latino, pero por ejemplo, She Wants Revenge ya canceló su presentación en el Vive Latino. Así que así van a ir cancelando los artistas y no Hasta les va a que se quedar cancele. más Bueno, opción que cancelar La el Vive Serie A en Latino. Italia está cancelada hasta abril, la NBA se acaba de cancelar hoy, El medio Coachella maratón se de fue a- Nueva York está cancelado. Sí, Coachella se fue a octubre. O sea, yo creo que la tendencia a cancelar eventos masivos pues, es sí, porque es un peligroso foco de frente contagio. al... Sí, las conglomeraciones Sí, no van a y ayudar. en puede nada. resultar en golpes fuertes a ingresos de los organizadores, El etcétera. EDC fue aquí pero- justo días después. de Días que- después de de que Y que nos sucedió, enteramos de sí, eso. exacto. Pues Ajá. yo creo que la salud pública es primero. Y La salud siempre va primero. No, pero Aparte de que no es está un tema haciendo. de seguridad pero- estatal, o sea, es momento De seguridad que- nacional. perdón, Sí, 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 sí. O sea, No, es bueno. momento de que el Estado ya... Yo sí creo que en este tipo de circunstancias se conocen a los hombres y a las mujeres de Estado. Claro. Así de fácil, ¿eh? Así de fácil.